En este video te vamos a platicar acerca de cuándo es necesario que un bebé inicie estimulación temprana. Es una duda muy frecuente, entonces te vamos a platicar qué situaciones ponen en riesgo a tu bebé para tener algún problema en el futuro que son justificación para que tu bebé inicie estimulación temprana. Vamos para allá. Es muy frecuente que algunos otros especialistas colegas, como neurólogos, neonatólogos o pediatras, nos envíen pacientes pediátricos, niños, que necesitan tratamiento. Entonces los papás vienen con muchas dudas y la idea de este video es platicarles algunas de estas dudas para que puedan revisarla y sobre todo que sepan cuándo es que necesitan iniciar estimulación temprana a sus bebés, ¿no? Muchas veces el neonatólogo, que es el que acaba de recibir al bebé y que ya se da cuenta de que hay algún problema o tuvo alguna situación de riesgo, los envía luego a rehabilitación para evitar la mayor parte de las secuelas que se pueda o que no tenga ninguna. Entonces, algunas de estas situaciones que ponen en riesgo a tu bebé son las siguientes. Si tu bebé nace muy bajo de peso, es decir, está por debajo de 2 kilos 800, 2 kilos 500, 2 kilos 100, todos estos, entre más bajito sea el peso del nacimiento, más en riesgo ponen a tu bebé, porque eso nos explica a nosotros o nos dice que no está tan desarrollado su cerebro y es susceptible a lesionarse, o sea, está en mayor riesgo. Otra de las cosas es cuando tu bebé, ya habiendo nacido, desarrolla algo que se conoce como ictericia, es decir, se pone un poquito amarillo, que ya hemos platicado de esto aquí en el canal. Y alguna de las otras es que durante el periodo del embarazo o el parto o poquito después haya tenido alguna infección, tanto tú como mamá como tu hijo, que justifiquen, que ponga en riesgo que haya tenido fiebre o que tenga algún periodo de hospitalización. Y todas estas cosas se conocen como riesgo neurológico. Si ha tenido alguna de estas características, tu bebé o tu pequeñito se encuentra en algo que se conoce como riesgo neurológico. Entonces no nos la pensamos mucho, no nos la jugamos y empezamos de manera temprana con estimulación para que si hubo alguna lesión en alguna zona del cerebro, como en ese momento es muy adaptable, tiene una capacidad de pegar las zonas en donde normalmente no habría conexiones, intentamos generar este proceso, que la zona que estuvo lesionada, bueno, pues esa función sea tomada por otra zona, ¿no? En un proceso que se conoce como plasticidad cerebral, que los pequeñitos por debajo de 2 años lo tienen súper bien, súper estructurado y les funciona de manera excelente, ¿no? Entonces, hablando del otro grupo de edad, cuando tu pediatra está revisando a tu bebé y te dice, oye, ¿sabes qué? Ya está en el mes 6 y como que todavía no se sienta, o ya está en el mes 4 y no gira, o ya está en el mes 12 y no hemos visto como que empiece a pararse, son algunos datos del desarrollo neurológico, es decir, de cómo se está desarrollando el cerebro de tu bebé, que hablan de que algo no está sucediendo en tiempo y forma. Nosotros ya sabemos más o menos a qué edades tiene que hacer ciertas cosas el pequeñito, cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que decir más o menos de 10 palabras, 15, cuándo tiene que entender una oración, cuándo tiene que pararse, cuando alguien le dice que no. Y todo esto lo vamos checando. Si vemos que se desfasa un poco, esto se conoce como retraso en el desarrollo. Global quiere decir que afecte muchas áreas, el lenguaje, la motricidad fina, lo cognitivo que tiene que ver con la inteligencia y la motricidad gruesa, o si solo está afectando una o dos áreas en un porcentaje menor del 25%, pues hablamos de un desarrollo o un problema del desarrollo que se conoce como retraso psicomotor. Si empieza tu pediatra o tu neuropediatra a identificar cualquiera de estas cosas, te va a pedir que acudas a estimulación, ¿no? Que acudas a terapia física estructurada para los pequeñitos, que a través de muchos sentidos, por eso es que se llama estimulación múltiple, utilizamos el sentido del oído, el sentido del olfato, la vista, el tacto, la movilidad, para llevar mucha información y que el cerebro de ese pequeñito haga estas conexiones en otras zonas para que le ayuden a desarrollarse de manera normal y no tenga ningún problema. Entonces, si tu bebé o tu niño está en alguna de estas dos situaciones, es muy necesario que acudas con un especialista porque se va a beneficiar muchísimo de estimulación temprana. Yo soy el Dr. Castillo, estoy a tus órdenes en la Clínica Livos Medicina de Rehabilitación y si te queda alguna duda o algo de lo que yo te he platicado, algunos de los términos que yo he utilizado no te ha quedado muy claro, déjalo en la sección de comentarios y con gusto te responderemos a la brevedad.